Ho there, Duncan. King Kalen. Esta armadura está guapa, A royal welcome? Esta armadura está I guapa, was me beginning gusta. to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side. Y creo que esta armadura se puede pillar en un DLC. The other wardens told me you'd found a promising recruit. Que lo vamos a I take hacer. it this is he? Porque creo que lo tenemos. Allow me to introduce you, Your Majesty. No need, Duncan. You are Bryce's youngest, are you not? I don't think we've ever actually met. Nos han dicho que mi padre ha muerto. Sí, majestad, me llamo Agustín. Vamos a ser un poquito Your normales, brother ¿no? has already arrived with High-Ever's men, but we are still awaiting your father. No va a venir, murió en un ataque contra el castillo. Dead? What do you mean? Duncan, do you know anything about this? Terran Cousland and his wife are dead, Your Majesty. Arl Howe has shown himself a traitor and overtaken High-Ever Castle. Had we not escaped, he would have killed us and told you any story he wished. I can scarcely believe it. Well, how could he think he could get away with such treachery? As soon as we are done here, I will turn my army north and bring Howe to justice. You have my word. Gracias, majestad. No doubt you wish to see your brother. No doubt. Unfortunately, he and his men are scouting in the wilds. ¿Cuándo volverá? Not until the battle is over, I fear. Until then, we cannot even send word. I apologize, but there's nothing more I can do. All I can suggest is that you vent your grief against the Darkspawn for the time being. Gracias, majestad. I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Loghain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different. Al oíros se diría que la arena está a punto de I'm terminar. not even sure this is a true blight. There are plenty of Darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. I must go before Loghain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. O sea, eso es lo de Wakanda, ¿no? What the king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. A pesar de lo cual no pareces demasiado tranquilo. Despite the victories so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. By now, they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. Un archidemonio. ¿Qué crees que hiciera? ¿Crees que hay peligro? Podrías hacerlo si no fuera tan estúpido. ¿Por qué no parece tener en muy alta estima a los guardias grises? ¿Qué querrías que hiciera? ¿Qué querías que hiciera? Wait for reinforcements. We sent a call out west to the Grey Wardens of Orlais, but it will be many days before they can join us. Our Entonces, numbers in Ferelden are too few. We must do what we can and look to Terran Loghain to make up the difference. To that end, we should proceed with the joining ritual without delay. tiene un pendiente aquí, ¿no? Algo... Sí. ¿Qué necesitas que haga? ¿A qué te refieres? ¿Qué ritual? No me importaría tomar una comida caliente antes. Bueno, tiro este. I agree. We have until nightfall to begin the ritual. Every recruit must go through a secret ritual we call the joining in order to become a Grey Warden. The ritual is brief, but some preparation is required. We must begin soon. Alright. Soy el único recluta que tienes. ¿Por qué es tan secreto el ritual? Tengo que encontrar a Fergus. ¿Qué necesitas que haga? Maravilloso. Pues en ese caso acabemos de esto de una vez. Acabemos con esto de una vez. ¿Qué necesitas que haga? Feel free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. Alright. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Your hound can stay with me while I attend to some business. The Grey Warden tent is on the other side of this bridge. You will find us there should you need to. Alright. Vale. Muy bien. Nuevo códice, a ver. Los engendros tenebrosos, los que quisieron aparecer... ¿Por qué suena tan fuerte la música? Por favor. ¿Qué pasa?
Estoy un poco perdido todavía. En el diario, ¿no? A ver, aquí códices. Los engendros tenebrosos. Nadie sabe de dónde salieron los engendros tenebrosos. Una tenebrosa parodia de los hombres que medra en los rincones más oscuros, creciendo en número como haría una plaga de langostas. En las incursiones suelen tomar prisioneros y arrastran a sus víctimas vivas a los caminos de las profundidades. Pero todas las pruebas demuestran que es para devorarlas. Como las arañas, parece que los engendros tenebrosos prefieren que su comida aún respire, y quizás sea que simplemente los genere la oscuridad. Ciertamente sabemos que el mal no tiene problema en perpetuarse. La última ruina fue en la era de las torres, y volvió a golpear contra el corazón de Tevinter, extendiéndose por el sur hasta Orley y al este hasta las Marcas Libres. Las plagas llegaron hasta Ferelden, pero lo agostador e intrincado de la tierra las contuvo bien tras nuestras fronteras. Aquí, los engendros tenebrosos nunca han sido más que materia de leyenda. En las tierras septentrionales, no obstante, especialmente en Tevinter y en las Anderfells, dicen que los engendros tenebrosos merodean por el interior, alimentándose de granjeros de las afueras y aldeas aisladas, y son una amenaza constante. O sea, básicamente, los engendros tenebrosos son los orcos del Señor de los Anillos, no hay más. No hay más. Cultura de Ferelden. Bueno, aquí es un poco de la ciudad, pináculo, el castillo sigue en pie, no sé qué. A ver, vamos a curiosear, Vamos a curiosear. Aquí no se puede subir. Aquí no se puede pasar. Si mal no recuerdo, había aquí como un baúl o había... Aquí habían cosas para lootear, yo creo. Ahí. Por aquí, ¿no? Luego en el DLC regresamos aquí otra vez y podemos pillar la armadura del rubio. ¿Cómo se llama? El luchador ese. El guerrero. El que nos ha recibido el... No me acuerdo, el Tail o algo así. Vale, aquí hay plantita, raíz élfica. Perfecto, esto es para crearnos los champiñones de las pociones, la cataplasma esta, las pociones, vaya. Las potis. Otra raíz élfica. Espérate. Ahí hay un cofre, ¿no? No. Aquí no hay nada. Tampoco. Vaya torrecita, ¿eh? Ese que es el pináculo. Debería serlo, ¿no? En teoría. La torre de Ishal. ¿Qué es la torre de Ishal? Son unas ruinas bastante grandes. Vaya. Debo irme. Bueno, pues tampoco hay nada importante aquí. Hemos pillado un par de raíces élficas y ya está. Pero bueno, va a ir bien luego en un futuro para hacernos las potis. Se escucha el aire y todo, ¿eh? Eso está guapo. Eso está guapo. Detallitos que no hacen más que reafirmar que este juego se hizo con mucho cariño, tío, mucha atención. De cuando Bioware hacía buenos juegos, ¿no? Un poco. Creo que fueron también los Mass Effect. Que los Mass Effect no he jugado ni uno, tío. O sea, jugué al primero una hora o así, o un rato. ¿Qué pasa? No, si es la cuanquigésima vez que vengo. O sea, que me paso el juego. No hace falta que me digas dónde está todo. Estoy bien. Vale, ¿esto qué es? Hay un tablón pero sin nada puesto. Ah, el rey Kylan, este es el rubio. Persuadir, háblame del rey, imagino que lo verás mucho. Buen soldado, le estaba testeando. Debo irme. ¿Y este? State your business. Háblame del Tail Loghain. He helped free Ferelden. He was the brains behind King Marik's armies and drove out those damned Orlesians. Vale, Brock. King Marik rewarded him by making him a tear. Can you imagine? A commoner became a high nobleman just like that.
Without Loghain, you can bet the king wouldn't be winning against these Darkspawn. O sea, está el Teyrn y luego el rey. Que el rey es el Kaelin, ¿no? El rubio, bueno, no sé. Está dentro, el Teyrn, ¿qué está haciendo? ¿Está dentro? ¿Qué está? Tocotilla, en plan, ¿está dentro el rey? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Algo podrás contarme sobre él. I suppose, as long as we talk quietly. He and the king have been arguing for days. The Teyrn's known the king since he was swaddled, so they don't stand on ceremony. The Teyrn speaks his mind, and the king yells right back. Pero qué es... Personally, I think the king should do what Teyrn Loghain tells him. Without the Teyrn, we wouldn't be doing as well here as we are. Quiero ver al Teyrn, por favor. Don't be absurd. He can't give an audience to everyone who walks up here, you know. Vale, tiene sentido. Mientes, traigo un mensaje de los guardias grises. Pero que... He won't be happy about that. Hold on, I'll go get him. ¡Hostias! Que viene. ¡Hostia, el puto Teyrn! Ahora ya verás la cara cuando le digamos que no lo hemos inventado. Duncan's new Grey Warden, I assume. Sí, así es. Kaelin's fascination with the Wardens goes beyond the ordinary. Are you aware his father brought your order back to Ferelden? Una fascinación que no compartís. The Wardens are impressive, but not as relevant as Kaelin thinks. You look familiar. Have I seen you at the Landsmeet? Mi padre era el Teyrn de Pináculo, nunca había salido de Pináculo. Ah, Pináculo es donde, coño, de donde venimos. Mi padre era el Teyrn de Pináculo. The king told me of his promise. I'm certain he has every intention of following it through. I don't suppose you'll be riding into the thick of battle with the rest of your fellows, will you? Espero que sí, la verdad. Here for the glory, huh? Fair enough. Now I must return to my task. Pray that our king proves amenable to wisdom, if you're the praying sort. A mí me parece un necio. ¿Le digo esto? A ver. No parecéis... A mí me parece un necio. He is Marik's son and the leader of my beloved Ferelden, and a very young man. I try to keep that in mind, as should you. Muy bien. Me gustan los diálogos, ¿eh? Me gustan los diálogos. Me gustan los diálogos, la verdad. Te dan muchas opciones de mentir, de tal. O sea, acabamos de ver al rey por la cara. No, al Teyrn. Al Teyrn. Hostias. Vale, esto es un ejemplo tenebroso. Puta, 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 puta. Soy el nuevo guardia gris, soy el nuevo guardia gris, soy el nuevo guardia gris. Ole, 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 ole. Suda la polla. Cofre, una daguita. Vale, estos están aquí entrenando. Tiro al arco. Vale, estos aquí hablando, no vamos a chafardear mucho. Parece que ahí no hay nada. Y tampoco. Mira, ahí está el... ¿Cómo se llama? El Duncan. You found our tent, I see. Is there something you need? Estoy preparado para iniciar el ritual. No, vamos a explorar un poco, ¿no? Nada, estoy bien. Do not wait too long before seeking out Alistair. As I said Vale, earlier, tenemos que we buscar a will need to Alistair. begin preparations for the joining before nightfall. Vale. Ok. Caballero. Welcome to the King's camp, my lord. Vale, esto es para ir fuera. I do not wish to speak. Not before the battle We must begins. see to our hounds. You there, An ash warrior, Elf, the hound what's your must name? not You have business with the blade. Ash Warriors. I suggest you speak to our Go commander. tell Turn Loghain that the war party Shut is the ready to fuck begin up. scattering. ¿Este quién es? Excuse me, I must get the hounds ready for battle. Half the dogs are sick from darkspawn blood. It's terrible. Oh, pobrecillos, están malos. Excuse Están me, I must enfermos. get the hounds ready. Los perros. A ver aquí qué hay. Nada, nada por la derecha. Gente en... Uy, 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 este está un poquito... You need to convince them. We've got to run. The darkspawn are coming. ¿Por qué dices eso? Hay guardias grises aquí, ¿sabes? He oído que están casi vencidos. Estás loco, es evidente. Estás loco, es evidente. ¿Por qué dices eso? I saw them. We're gonna die. I apologize, Warden. He's been like this ever since they found him in the wilds. Tiene una voz de...
Veinteañera, pero tiene una cara de... entre 30 y 60 años. ¿Qué le ocurre? Aside from his wounds, we're not sure. His blood is untainted. He's just terrified. You can feel it, can't you? They taint the land, turn it black and sick. Oh, you can feel it inside. They'll come out of that forest and spread. Like caterpillars covering a tree. Caterpillars. They'll swallow Caterpie. us whole. Como Caterpis. That's quite enough out of you. You need to calm yourself, my good man. They were everywhere. I saw them. He's crazy. Alright. The pain! Esta gente aquí rezando. Ah, I suspect you are one of the new Grey Wardens. Will you accept the Maker's blessing? ¿Eh? Sí, gracias. Then I bless you, Grey Warden, in the name of Andraste and the Maker above. May the chant of light carry your name to the ears of our Lord. No veas tú. Joder. Esto es un poco este efecto de aquí, ¿qué es? Hostia, un poco un glitch gráfico, ¿no? ¿O qué? Vale. Glitch o bug. Sorry, the main army camp is off limits for you right now. ¿No? Vale. Pero si es una moqueta, si esto es un poco una moqueta. Esto parece una moqueta. Adiós. ¿Y esto? ¿Este pavo? Huh. Someone finally comes and talks to the lone prisoner. I don't suppose you've come to sentence me. Y yo, ¿qué rutina sigue, hermano? Que estás hecho fuerte. No te han sentenciado aún. No te han sentenciado. No sé. No. They put someone like me in a cage until someone important has time to decide what to do with me. I don't suppose you have a bit of kindness in you. All I want is food and water. They haven't fed me since I was locked up and I'm starving. Veré qué puedo hacer. Just ask my guard for his. He's still got some dinner. I saw him put it Esto in está his coat. guapo, tío. Es que estas misiones están guapas, tío. Ahora tengo que hablar con el guardia porque tiene comida para el pavo este. Lucky dog. You Grey Wardens get to ride with the king while I'm left with the drudgery of guarding this desert. Haber estudiado, bro. Lo que hay. They should have just hanged him. Put his head on a pike as an example. ¿Quién es este prisionero? They say he was recruited before the war up in Dinnerham. Probably figured he'd never have to fight if he served the king, right? ¿Por qué ha desertado? Why does anyone want to desert? Because he thinks he's going to die and he's a bloody coward, that's why. Bloody coward. That, or he's been listening to a bunch of hogwash about how the Darkspawn will drag you off and eat you. Qué pérdida de tiempo estar todo el día custodiándolo, ¿no? De hecho, mantuve una conversación. Vamos a decirle un poquito. I can't just let him go, can I? The army will figure out what to do with him. Probably just waiting for someone important to make a decision. Then they'll hang him, I expect. And I can go and do something else. De hecho, mantuve una conversación con él. Don't expect it was an enlightening conversation. Not that much. Me ha pedido comida y agua. Did he now? Since nobody sends me nothing to feed him with, the only way we'll get that is if I give him mine. Persuadir. ¿Te preocupa perderte una comida? A este hombre podrían colgarlo en cualquier momento. So, it's not up to me to make sure he gets fed. En ese caso creo que me marcho. Sure, you've got better things to do than speaking to prisoners, I hope. Hostia, qué putada. Misión actualizada, hermano, lo siento. So? Brought me some food, have you? I'm so hungry I could faint dead Hermano, away. con el cuerpo que tiene va a tener un hambre, ¿tú de qué? ¿Por qué estás aquí dentro? I'm a deserter. Or so they think. I bet there's no arguing them out of it, though. Armies are funny that way. ¿Desertaste? I wasn't deserting. But when you catch someone sneaking around camp in the middle of the night, what else are you gonna think? Does it matter? All I want is a bit of food and water. Me importa a mí si tu causa es justa. You're a funny one. They won't listen to you no matter what you think. Not that I wouldn't mind you trying. You're a good sort. And it's not as if they're wrong. I probably would have deserted later. Just not when they caught me is all. Hope that doesn't spoil your opinion of me. I'm still hungry enough to eat my shoe. ¿Por qué no te han dado de comer? I expect nobody thought of it with all the battles and such. Veré qué puedo hacer. Just ask my guard for his. He's still got some. Que sí, tío. Que sí, pesado. Y si esto me lo has dicho antes ya. Misión actualizada. Don't expect it was an enlightening conversation. ¿Eh? Dice que no quería desertar. What a surprise. Another innocent prisoner. At any rate, it's not for me to say.
He'll get his day to plead his case, or he won't. It's all the same to me. Me ha pedido comida. Sure. Bueno, da igual. You've got better Este no things va a to dar do agua. than speaking to prisoners, I hope. Te calles, hijo de puta. A ver, ¿las misiones dónde están? Diario, Ostagar, The Hungry Deserter. El prisionero ha sido... Sí, está rogando comida, está suplicando, bueno. Yo creo que lo hemos intentado, bro. ¿Qué quieres? Lo hemos intentado. A ver si tenemos más opciones de diálogo con este Brought me personaje. some food, have you? I'm so hungry I could faint. No he tenido Oh, nada. that's a shame. All I can think about is a single bread. Vale, lo siento, tío. Lo he intentado, lo que hay. Tengo más cosas que hacer. Mis padres están muertos. Tú estás muriendo de hambre, pero mis padres están muertos, bro. Y mi hermano seguramente también. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Aquí cada uno con sus dramas. Cómete las uñas, tío, que creo... Bueno, la mierda que se te esconde bajo las uñas, que eso te va a dar para, bueno... De picoteo. Welcome, young man. I should go. Welcome, young man. Debo irme. ¿Quién eres? I am one of the tranquil, my friend. I am of the circle. Ole, ole, ole. Haceré. Dejaré tu de merecer y no guay. Habe, cante tibiribiru. It is a time-consuming process, but invaluable. Enchantment provides the circle. Enchantment. Enchantment. Ya conoceremos a ese personaje. El más querido de toda la saga de Dragon Age. El enano de los encantamientos. Que solo puede decir encantamiento, 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 encantamiento. Es una pasada. Este juego es la polla. You speak very strangely. Very. What is the enchantment exactly? It is the practice of folding magical lyrium into items first practiced by the dwarves. The Tranquil have learned their runes, and we use them to apply a variety of magical effects. We create the glow lights, as well as the magic staff, or the flaming blade. ¿Y a mí qué me cuentas? The irony, perhaps, is that it is our very disconnection to our former talents. What sorts of enchantments are there? Runes exist that hold the power of the elements that increase strength or swiftness. Almost any spell can be given permanency, given enough skill and lyrium. Naturally, the greater the power required, the more expensive the rune will become to create. True power comes with a price, as we know. Sí, esto lo dijo mi tío Ben. Tranquilo, esto lo sé de memoria. I should go. Goodbye. Vale, nos habla un poco de los encantamientos, ¿no? De las runas y tal. Un poco raro todo. Ellos están ahí bailando. Aquí nada más. Alistair está por aquí, está a mano derecha, Alistair. Pero vamos a ver aquí qué hay. Vale, aquí no hay nada de momento. Mira, ahí hay un cofre. Escudo, todo esto lo vamos a ir pillando y supongo que lo podremos vender. Uy, 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 qué delgadita, ¿no? Ah, no, pensaba que... Hostia, no. I'm sorry. Vale, aquí está Alistair. Alistair, coño. What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the Circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The Grumpy One. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. Vaya beef, eso es mi pueblo beef, ¿eh? One good thing about the Blight is how it brings people together. Sí. I'm sorry, what? What the fuck are you talking about, man? You're very strange, man. I know exactly what you mean. That's a terrible thing to say. Sorry, what? Oh, nothing. Just trying to find a bright side to all this. Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another mage? No. No te preocupes, no soy mago. Less being yelled at for me then, though the day is still young. Wait, I do know who you are. You're Duncan's new recruit. Yep. From Highever. I should have recognized you right away. I apologize. It's okay, man. Don't worry about it. Tú tienes que ser Alistair. Did Duncan mention me? A few times. Bad, I hope.
As the junior member of the Order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Ok. Let's get it. Ah, no, let's get on with it, then. Un placer, soy Agustín. No lo puedo hacer yo por mi cuenta. ¿Me puedes contar algo sobre el joining? Honestly, nothing. Try not to worry about it. It will just distract you. So I'm curious. Have you ever actually encountered Darkspawn before? No. No. When I fought my first one, I wasn't prepared for how monstrous it was. I can't say I'm looking forward to encountering another. Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. Let's go. If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. Otherwise... vale, tenemos el grupo de tácticas. A ver el Alistair este que tiene. Mientras está en este modo, el escudo del guerrero da una probabilidad mayor de desviar los ataques de proyectil. Maestría con el escudo aumenta esta bonificación. El personaje, vale, esto es sostenido. Esto también es activado. Esto es activado, cuidado. El personaje golpea a un objetivo y le inflige un daño normal. Y además lo derriba a menos que pase una prueba de resistencia física. Hostia, me estoy empezando a encontrar un poco cansado, En fin. Maestría con el escudo dobla la bonificación de fuerza para este ataque. O sea, no me he enterado. El personaje golpea... Vale, y lo derriba. O sea, es batido con el escudo y lo derriba. A no ser... el personaje responde a un ataque con 2 golpes con el escudo. Vale. E inflige un daño normal con cada uno. Si el objetivo falla una prueba de resistencia física, quedará aturdido. Maestría con el escudo, vale. O sea, con este aturdes, pero das 2 golpes con el escudo. Con este das un golpe con el escudo y puede ser que lo derribes, ¿no? Sí. Y el escudo del guerrero da una probabilidad mayor de desviar los daños. Maestría con el escudo aumenta tal. Y esto es para desviar los proyectiles. Alright. Y si voy a... Vale, las tácticas me sudan la polla, la verdad, porque lo voy a hacer todo yo. A no ser que luego... Igual luego en el futuro sí que... ¿Qué quieres? Joder, con el puto tutorial, tío. Preselecciones, ¿qué? Luchador, sí, ¿qué hago? Puedes usar los espacios para configurar el comportamiento de cada personaje. Simplemente seleccionar las tácticas preconfiguradas. Cambia la preselección de Alistair a Defensor. Ay. Defensor. No, pero... no. Quiero personalizado y ya está. Igual que Agustín, personalizado y que no tenga nada, tío. A ver qué nos pueden decir de Alistair. ¿Sabes? Una de las cosas buenas que tiene la ruina es que une a la gente. Alistair era un novicio templario cuando Duncan lo reclutó para los guardias grises. Grises otra vez, ¿eh? Yo voy a decir siempre grises en lo que queda de Walfrug, que es lo que hay. O más bien lo rescató, como diría el propio Alistair. Vale, tenemos que ir a por Duncan y hacer la iniciación, ¿no? You found Alistair, did you? Good. Sí, está aquí. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. I apologize, Duncan. I'll go collect who we're missing. This is Sajori. Qué cara de preocupación, ¿no? How do you do? And this here is How you do? A fellow from Denerim. That's me. I'm a fellow. And this, of course, is the recruit that Duncan said he was bringing. Los dos le están mirando en plan... ¿qué le pasa en la cara? Es un poco rarete. La verdad es que yo esa cara no la había visto nunca, ¿eh? ¡Oh, Dios! Y luego mi mujer se queja de que tengo entradas. Soy Agustín, encantado. Well then, since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Kokari Wilds to perform 2 tasks. The first is to obtain 3 vials of Darkspawn blood. 1 for each recruit. Espera, la primera es conseguir 3 frascos de sangre de engendro tenebroso, 1 por cada recluta. Por fin, un poco de acción. No. Y la segunda, ¿para qué necesitas sangre de engendro tenebroso? ¿Y la segunda? There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago when we could no longer afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind,
magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. ¿Y si ya no están allí? It's possible the scrolls may have been destroyed or even stolen, though the seal's magic should have protected them. Only a Grey Warden can break such a seal. I don't understand. Why leave such things in a ruin if they're so valuable? It was assumed that we would someday return. A great many things were assumed that have not held true. Encontrar el archivo y obtener 3 frascos de sangre. Entendido. Scrolls contain treaties promising support. Treaties that may prove valuable in the days to come. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. Vale. Perfecto. Ahora tenemos que hablar con el pavo este de los perros, porque este no está en una misión ahora. Excuse me, I must get the hounds ready for battle. Ah, ¿no? The dogs are sick from dark Es que blood. yo creo que aquí había una como misión con los perros, que los perros tienen como están como envenenados y tal, y cuando íbamos a la espesura ahora, encontrábamos un objeto que podía curar a los perros o algo así, pero no nos han dado la misión. Bueno, supongo que la podemos activar igualmente, aunque no la activemos aquí. Pero por cierto, ¿qué misión nos han dado? Sangre infectada. Encontrar 3 frascos de sangre y recuperar los tratados en el enclave de los guardas grises. Vamos. Pues tu puta madre. The gate's open for you. Just be careful out there. Even a Grey Warden won't be safe in the forest tonight.